de Romanos 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida. Entonces el versículo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? Y esto significa dos cosas que hay que tener en cuenta. La ley del Espíritu Santo y el Espíritu de vida está en Cristo. ¿Ya? O sea que, hermanos, existe una ley importante que ha llegado a ser la ley del Espíritu Santo, y es llamada la ley del Espíritu Santo. O sea, la ley de la vida. Observamos que la vida está en Jesucristo, en Él solamente. En Juan dice, 1:14, San Juan, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso dice Juan. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estar en Cristo es una bendición enorme. Juan capítulo 10, también verso 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Por eso, hermanos, él, ante la tumba de Lázaro, ante el cuadro de lo que estaba sucediendo ahí, pero él le dijo a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque ¿qué? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso le decía el Señor. ¿Crees esto? No morirá eternamente. Y por allá en otra ocasión también de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? O sea que, hermano, Él es la vida. Amén. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Me, hermanos? Pasado de muerte a vida. Así que cuando nosotros miramos todo esto, como decíamos, en Jesucristo está la vida. En Él está la vida. Alejado de Dios no hay esperanza. Bien. No hay esperanza si se está lejos de Dios. Porque Juan dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que, hermanos, la pregunta sería esta mañana: ¿cómo da vida el Espíritu? ¿Cómo puede una persona hacer para obtener el Espíritu de vida de modo que en vez de morir viva para siempre? ¿Cómo puede? ¿Ya? Entonces, hermano, por eso siéntase privilegiado, como le decía, de estar aquí. Siéntase privilegiado, hermanos. Es una bendición enorme que el Señor nos haya mirado, que Él nos haya mirado su misericordia.
Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Porque hermano, vea, es con la ayuda del Señor que podemos ser victoriosos. Con la ayuda de Él, con nuestras propias fuerzas no podemos. No podemos. Entonces, ¿cómo entonces cómo da vida al Espíritu? ¿Cómo puede una persona hacer para obtener el Espíritu de vida? De modo que en vez de morir, viva para siempre. Es el Espíritu Santo el que da vida, hermanos, al cristiano, librándolo del pecado y de la muerte. Es el Espíritu Santo. ¿Qué me estoy dando a entender? Es el que libra del pecado y de la muerte. Entonces, Él es el que libra de la ley del pecado y de la muerte, el Señor. Ese es. Porque cuando se habla de la ley del pecado, esa ley del pecado, hermanos, y de la muerte, significa que el pecado domina al hombre. Y como consecuencia del pecado, la muerte. Amén. La muerte. O sea que cada hombre muere. Cada persona muere. O sea que cuando se está en el pecado, hermanos, la muerte domina y reina sobre cada hombre. Qué triste. Qué triste. Pero es el Espíritu de Dios el que libera al hombre, hermanos, libra al hombre del dominio y del reinado de la muerte. Por eso en Cristo hay vida. En Cristo hay vida, iglesia. En Cristo hay vida. Yo siempre lo digo, el hombre sin Dios existe pero no vive. Hay muerte. Hay muerte. Muerte. Y qué triste cuando el cuadro humano sin Dios anda de arriba para abajo. Y uno puede observar, hermanos, la vida que va llevando, una vida sin sabor, una vida de desesperanza. ¿Ya? Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, por eso estar en Dios, hermanos, es tener el espíritu de vida, estar en Él. Y al tener el espíritu de vida, ya no tiene el pecado, ya no reina el pecado y la muerte, pues ha pasado de muerte a vida. Eso es, hermanos, ha pasado de muerte a vida. Ya no está en pecado, ya no está muriendo. ¿Ya? O sea que la ley del poder del pecado ya muere en el cristiano. ¿Ya? Y ahí tiene que cuidarse. ¿Ya? Tiene que cuidarse. El Espíritu, hermanos, libera al cristiano para que viva con justicia eterna. Para poder tener vida. O sea que, hermanos, el poder de Dios, el Espíritu de Dios libera al cristiano tanto del pecado como de la muerte. ¿Entiende? Lo libera de eso. ¿Ya? Cantábamos ese coro, somos libres por su sangre. Somos libres. Entonces, esa libertad que Dios nos ha hecho Él libre, hermanos, nos libera para que vivamos como Él vivió, como Cristo vivió, para que realmente la vida de Cristo está en nosotros. Vivimos como Él vivió. De todo lo que está en Cristo es dado al cristiano. ¿Entiendes? Está dado al cristiano. O sea que del destino de la ley del pecado nos sacó de allá, de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el Espíritu de vida llena nuestras vidas, hermanos, valga la redundancia. El Espíritu de vida llena nuestra vida. El Espíritu de vida. Por eso Pablo dice, hermanos, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Dígalo fuerte, hermano, usted me diga. Hay libertad.
Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Señor, hermanos, allí hay libertad. Por eso sigue diciendo Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y por eso el salmista, en el capítulo 16, Salmo, dice, el verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, era la profecía concerniente a Jesucristo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás las sendas de la vida, la senda de la vida. Amén, hermano. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Entonces, en esa vida hay fuerza, en esa vida hay amor, en esa vida hay gozo, en esa vida hay paz. Y todo esto es en Jesucristo, en nadie más. Él es el que produce. Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, ¿no? Él es el que produce, hermano. Entonces, hermanos, en Cristo, en Él está el Espíritu de vida. En Él hay vida. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, aquí de la ley del Espíritu de vida, esa ley del Espíritu de vida se refiere, hermanos, a un principio, algo que regula, un principio regulativo. Es lo que controla, hermanos, allí, lo que ejerce control sobre la vida del cristiano. Esa ley del Espíritu de vida controla la vida del cristiano. Y eso es por el Espíritu Santo. Ya, por el Espíritu Santo. Ya. O sea que esa ley, hermanos, eso que se denomina ley allí, como le digo, es un principio que actúa en la vida del cristiano para que pueda ser un cristiano conforme Dios quiere que sea. Gloria al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Démosle alabanza al Señor. No olvide que aquí, hermano, operan dos leyes y tenemos que obedecer a una de las dos. Dos leyes operan. Porque allí es un conflicto, se plantea, hermanos, allí, cuando usted mira esa parte allí, hay un conflicto allí que se plantea. ¿Cuál es ese conflicto? El conflicto de las dos naturalezas. La naturaleza, hermanos, que existe en el creyente, la carnal y la espiritual. Romanos capítulo 8, verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo que dice. Condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir eso? O sea que lo que hubo aquí, hermanos, fue una ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda por el pecado fue Jesucristo. Él se ofrendó por el pecado. ¿Ya? Entonces, al ofrendarse por el pecado del Señor, hermanos, lo que hizo fue poner fin, una ofrenda para poner fin al pecado. No sé si me estoy dando a entender. Una ofrenda para poner fin al pecado. Vamos a Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4,
verso 1, habla de la ofrenda por el pecado. ¿Y cuál era el fin de esa ofrenda por el pecado? El fin de esa ofrenda por el pecado era restablecer la relación con Dios. Ese era el fin de la ofrenda por el pecado. Esa relación con Dios que se veía comprometida por las faltas involuntarias o algún estado de impureza. Mire lo que dice ahí, verso 1, Levítico capítulo 4, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Verso 3: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y también había mandamientos para los pecadores involuntarios, hermanos del pueblo. Mire lo que dice el verso 13 en adelante. Verso 13: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en casas o en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Verso 14: luego que llegue a ser conocido el pecado que cometen o cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Entonces, hermanos, allí lo que vemos es una ofrenda por el pecado. Eso es lo que vemos allí. Entonces, por eso, hermanos, decimos que era necesario que el Señor se hiciera hombre. Si Él no se hubiera hecho hombre, usted no estaría aquí, yo no estaría aquí. No estaríamos aquí si Él no se hubiera hecho hombre. ¿Ya? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, aquí queremos hablar algo aquí que tiene que ver con eso. Que cuando Cristo se hizo hombre, se humanó. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se habla de una palabra semejanza de pecado. De que el Señor envió a su Hijo en aquella naturaleza y semejanza de pecado en nosotros, o sea, la semejanza del pecado, la naturaleza que hay en nosotros, la cual está identificada con el pecado, esa semejanza de pecado, cuerpo de pecado, pero que Jesucristo lo que hizo fue en forma de carne de pecado, pero que Él no era pecador. En forma de carne de pecado, semejanza, hermano, a nosotros, Él fue semejante a nosotros, pero sin pecado, ¿no? Sin pecado. Entonces, por eso, hermanos, dice Pablo, en semejanza de carne, porque el cuerpo del Señor era real, era 100% humano, 100% hombre. Pero entonces dice semejanza de carne de pecado. Esa carne era la misma carne de nosotros, un tiempo real, la misma carne, pero sin pecado. O sea que, hermanos, aunque fue hombre, no pecó. Aunque fue hombre, no hubo pecado en él, no hubo engaño en él, no hubo engaño en su boca. ¿Ya, hermanos? ¿Amén, hermanos? Entonces, aquí esa carne de pecado estaba en semejanza de carne de pecado, pero él no pecó. Usted y yo sí pecamos, pero él no pecó, no hubo pecado en él. Amén. No hubo pecado en él. Él fue santo, él fue corruptible. Amén. Él, hermano, fue santo en todo su pecado.
En Él fue condenado el pecado. Si Él hubiera tenido relación con el pecado, no habría podido hacer algo por nosotros. Pero como Él fue sin pecado, pudo libertarnos del pecado a nosotros y darnos entonces la libertad que hoy tenemos. Amén, hermanos. Darnos la libertad que hoy tenemos. O sea que, hermanos, Él fue realmente humano, pero no un pecador. Amén, hermanos. O sea que Él se hizo hombre, Él se humanó. Ahora, hermanos, el fundamento de la santificación del cristiano, ¿dónde está fundamentado esto? El fundamento de la santificación del cristiano. Entonces, mire, hermano, Él fue hecho pecado, por nosotros fue hecho pecado. Pero ¿qué pasó? Dios condenó el pecado en la carne. O sea que en la carne de Cristo fue condenado el pecado. ¿Ya? Allí, hermano, su naturaleza humana fue dictada y ejecutada la sentencia de Dios sobre el pecado. O sea que en Cristo fue condenado el pecado. Por eso Dios, así entonces, pone ese fundamento, hermanos, allí es lo que sucede en la cruz, para santificarnos a usted y a mí, santificarnos. Mire, por eso dice aquí la expresión, vamos a volver otra vez a Romanos 8:3, allí está, gloria al nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 8, verso 3. Mira lo que dice ahí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, ¿qué pasó? Déjamelo a alguien más, continúe leyéndolo. Colóquese de pie aquí y me lo leen en altavoz para que los demás escuchen. ¿Quién va a ser? ¿Quién? Enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Condenó al pecado en la carne. O sea, por eso le decimos, hermanos, que Él fue hecho pecado por nosotros. Y al haberse hecho pecado, Dios condenó al pecado en la carne. Ya, carne. O sea que la sentencia de Dios sobre el pecado fue en Jesucristo. Por eso hubo un juicio allí en la cruz. Ya. O sea que allí en la cruz, hermanos, se efectuó la santificación de los hijos de Dios. Allí se efectuó. Dios condenó el pecado en la carne. Entonces, esa es la condenación del pecado que se da allí, hermanos, en que Él envió. O sea que Dios envió a su Hijo con nuestra naturaleza, ¿ya? O sea que participó de la debilidad física, la debilidad suya, la debilidad mía, la debilidad propia del ser humano, participó de todo ello, aunque sin pecado, participó de todo ello. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. O sea que Él mismo vino y se metió entre los hombres. Fue humano, se metió allí entre los hombres. Ahí en tal relación con hombre, el pecado murió por el pecado, para que por la muerte de Él, usted y yo podamos ser libres del pecado. Podamos ser libres del pecado. O sea que lo que hizo fue la condenación que había, la sentencia que había para usted y para mí. La sentencia que había para nosotros, hermanos, Él la sufrió por amor a usted y a mí. Él la sufrió por amor a la humanidad. La sentencia cayó sobre Él. ¿Cuál era la sentencia del pecado? El que peca se muere. Esa era la sentencia. El que peca se muere. Por eso la muerte cayó sobre Él, para que usted y yo pudiéramos tener vida en esta mañana. Vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Vida en abundancia esta mañana, hermanos. En Él estaba la vida.
y la vida se manifestó, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Démosle alabanza al Señor. ¿Sabe qué, hermanos? La culpa que había en nosotros, Él la cargó, la llevó, la quitó para de nosotros y la puso Él sobre Él, hermanos, y fue y murió por esa culpa, murió. O sea que la muerte de Él no la merecía, pero usted y yo sí la merecíamos. Pero Él, hermanos, ¿cómo no adorarlo a Él, hermano? ¿Cómo no darle gracias a Él? Si Él hizo todo a favor de nosotros, Él lo hizo todo, porque por nuestra propia cuenta, usted sabe, no éramos capaces, no podíamos, seguíamos sucumbidos en el pecado, seguíamos sucumbidos en la condición en que estábamos y solo podíamos levantar la cabeza pidiendo auxilio, pero nos la bajaban otra vez el enemigo, el maligno nos la bajaba de mí, y por eso Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era una condición bastante dura, bastante aterradora. Un corazón vacío, que ante ese vacío de ese corazón se cometieron tantos errores tratando de llenar ese vacío. Se cometieron errores. Heridas había en el corazón. Heridas, huellas imborrables en el corazón. Pero allá vemos a este hermano, el Señor Jesucristo, que fue y buscó a la que estaba temblando de frío, que estaba ya sin esperanza. Seguro que era presa de los lobos, era presa del frío, era presa del hambre, tanto, pero a él no le importó, lo dio todo por amor, hermanos. Estamos esta mañana aquí por amor, porque Dios nos amó, porque Dios llevó la carga suya en la vida y la llevó él para que usted no fuese los libres, para que fuese los libres. Porque, hermano, ese que está allá sentado se muere. Ese que está allá se muere porque pecó. Ese que está allá está en el banquillo, pero fue hallado culpable. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Venga un momento, Señor juez. Yo quiero llevar la culpa de él, de ella. Yo quiero llevarla. Porque la justicia divina demandaba: si pecó, se muere. Por eso Acán cometió su error y murió él con toda su familia. Y todo aquel que cometía, hagan un montón de piedras sobre la vida de él, lapídenlo, porque pecó. Porque cometió el error, pecó, no había misericordia. La justicia de Dios, que es santa, demandaba: se tiene que morir. El que peque se muere. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mía. Pero el alma que pecare, esa morirá. O sea que usted y yo merecíamos la muerte, hermanos, merecíamos la muerte. Pero aquí hay alguien que fue movido a misericordia, y aquí está esta mañana, fue movido a misericordia y lo vio que estaba a punto de ser lacerado, de ser acabado. Pero no, yo muerte, yo seré tu muerte. Y aquí está. Entonces, por eso, hermanos, él merece adoración, iglesia. Él merece adoración. No le niegue a adorarle a él. Porque estábamos a punto de morir. Oiga, estábamos a punto de perecer. A punto de perecer. O sea que la condenación, la sentencia que había para nosotros, hermano, esa sentencia que había para nosotros, quítese usted de ahí, del banquillo de la acusación. Usted es libre, váyase. Yo voy a morir por usted. Eso fue lo que hizo el Señor. Yo voy a morir por usted. El inocente murió por el culpable. El inocente por el culpable. Gloria al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. O sea que la muerte de Cristo
lo que muestra, lo que exhibe la muerte de Cristo es la condenación del pecado. Eso fue lo que hizo, la condenación del pecado. Allí en la carne de su carne, eso es lo que dice Romanos 8:3. Condenó al pecado en su carne. ¿Ven, hermano? O sea, que lo que significa esa condenación es que Cristo canceló el pecado que había en nosotros. Eso es lo que el hombre no puede entender. Solo lo que Dios espera es que el hombre se arrepiente y llegue a Él y Dios hace el resto. Pero eso es lo que el hombre no puede entender. ¿Ya? O sea que, hermanos, mediante su cuerpo, allí, sin pecado, Cristo vino a ser el representante de la humanidad. Eso es mediante su cuerpo. El Dios de la gloria se hizo hombre para representarnos a nosotros, para morir por nosotros. ¿Cómo ser desagradecidos entonces con Él si Él lo hizo todo? Es que, hermano, nos sentimos salvos por Él. Solo dos amenes, pero así es. Nos sentimos salvos por Él. Porque, hermanos, por nuestra propia cuenta no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Como decía ahora, seguíamos sucumbidos en la sentencia de muerte, la condena. ¿Y sabe cuál era? La amenaza del maligno, diablo. ¿Me sirve o lo mato? Y el hombre, en servidumbre del pecado donde estaba, la condición donde estaba, por temor a la muerte, seguía siendo esclavo del pecado, de la muerte, seguía siendo esclavo. Por el temor de la muerte, el hombre le servía al maligno, al diablo, a Satanás, como sea, por el temor de la muerte le servía. ¿Ya? Pero entonces, hermano, el Señor cargando la culpa de todos, Dios pudo cancelar el pecado del hombre. O sea que, hermanos, aunque estamos aquí en un cuerpo humano y cometemos errores y pecamos, está el Señor para pedirle perdón, para que le pidamos perdón. ¿Qué quiere decir? Por eso el apóstol Pablo decía, lo que miramos ahora el domingo pasado: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o apetitos. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que ya no somos esclavos del pecado. El que peca es porque quiere. Pero usted ya no está bajo el dominio del pecado. Claro. Como le digo, cometemos pecados todos los días, cometemos errores, ¿ya? Pero una cosa es eso y otra cosa es ser esclavo del pecado, ¿ya? Y usted no es esclavo del pecado, a no ser que usted lo quiera hacer, Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Démosle alabanza al Señor Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, el pecado había reinado, pero, hermanos, su reinado se acabó con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese reinado del pecado fue condenado cuando Dios envió a su Hijo para entrar a favor del hombre sin relación con el pecado. O sea, cuando yo le digo Dios envió a su Hijo, no le estoy hablando de dos. ¿Usted me está entendiendo? Estoy hablando de Él mismo en su encarnación. ¿Ya? Gloria al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. O sea que, hermanos,
mediante la muerte del sacrificio, mediante el sacrificio allí de la cruz del Calvario, entonces Dios lo que hace, como venimos diciendo, condena el pecado. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. O sea que la segunda vez ya vendrá sin relación con el pecado. ¿A qué viene la segunda vez? A llevar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. A eso aparecerá. Amén, hermano. O sea que por eso el objetivo allí, hermano, de la cruz del Calvario, de la obra de Dios, de la cruz del Calvario, es la santificación de la vida del cristiano. Es para eso, para que el cristiano sea libre, para que el cristiano sea santo. Gloria al nombre del Señor. Y Él, por medio de su Espíritu, santifica. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo habla y dice que la santificación no es cuestión de una conformidad a los preceptos de una ley externa, sino que ya, hermanos, el Señor tenía que obrar en la carne para que el hombre pudiera tener esa santidad. Tenía que obrar. Entonces, ¿qué es lo que ha sido condenado? Hablemos un poquito de eso. ¿Qué es lo que ha sido condenado? Entonces, mediante la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, o sea, la misión que Él vino a hacer en la cruz del Calvario, que vino en carne sin pecado, entonces Dios ha hecho con el pecado lo que la ley no podía hacer, debido a que nuestra carne pecaminosa está en una condición. Entonces Dios ha condenado el pecado en la carne de Jesucristo, en Jesucristo. O sea que el poder del pecado, lo que dañaba y tenía su situación allí, ahora entonces Dios lo que hizo fue, el poder del pecado, ¿cuál era el poder del pecado? Una sentencia había ahí de muerte. El que peca se muere. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios, hermanos, sobre esa sentencia de muerte hizo algo. Entonces, hermanos, eso fue lo que Él hizo. Sobre esa sentencia de pecado, lo que venimos hablando, Dios hizo algo. Y sobre esa sentencia Él hizo lo que tenía que hacer para que el hombre pudiera ser libre, para que el hombre no pudiera seguir siendo dominado por el pecado, sino que pudiera ser libre. Ya, eso fue lo que Dios hizo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces lo que tenemos que mirar es lo siguiente, hermano. Que el pecado que tenía relación con la carne ha sido condenado, ha sido matado. El pecado ya, aunque todavía, hermanos, no ha sido erradicado, porque todavía el cristiano peca, todavía el cristiano hace esto, todavía el cristiano hace aquello, y por eso todos los días le toca al cristiano estar: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento, perdón. Todos los días, porque aún cometemos pecados sin darnos cuenta. O sea que, hermanos, somos pecadores arrepentidos. Y todos los días tenemos que pedir perdón a Dios. Todos los días. O sea que no ha sido erradicado. Entonces, hermanos, esto significa que estamos en la carne todavía. Y que ahí está, que tenemos que tener cuidado cómo andamos, hermanos, cómo vivimos. Tenemos que tener cuidado cómo andamos. Porque errores se cometen todos los días. Todos los días. Amén. Todos
propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestro pecado. Así que, hermano, ahí tenemos pues que la naturaleza caída, la naturaleza vieja, la caída, en esa naturaleza vieja donde estábamos, que recibió una sentencia, ahora entonces hubo un juicio, y ahora es, hermanos, que esa carne que antes se utilizaba y decían tantas cosas desagradables, ahora entonces entender que por ellos murió Jesucristo para librarnos de esa condición de atadura del pecado donde estaba, y que hoy es libre. Que hoy es libre, gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Hermano, Dios es bueno, hermano. Y que ahora Dios debe gobernar la vida de todo cristiano. Y al gobernar la vida de todo cristiano, entonces ahora ya al gobernar su vida, ahora entonces tiene que haber una relación completa con Dios siempre, todo el tiempo, una relación con Dios. Una buena relación con Dios. Amén, hermano. Claro, van a estar los momentos de conflicto, van a estar los momentos que pareciera que no vamos a poder, pero ahí está Dios para ayudarnos. Ahí está Él para ayudarnos. Ya que lo que hizo fue Él reconciliando esa vida de enemistad que había entre el hombre y Dios. Cuando el hombre llega al Señor, hay una reconciliación. Se quita esa enemistad, porque la enemistad era la que traía la muerte. Porque la persona que era gobernada por su carne, ahora entonces vivía una vida desordenada, pero ahora ya es consciente de que con Dios es diferente, y que la carne siempre va a querer trabajar para arruinar su relación con Dios, siempre va a querer así. Pero, hermano, el pecado ha perdido sus derechos. Ha perdido sus derechos. Y como el pecado ha perdido sus derechos, ya Él no lo puede esclavizar a usted, hermano. No sé si me estoy dando el terreno. Ya Él no lo puede esclavizar a usted el pecado. Somos libres. Somos libres en Jesucristo. ¿Amén, hermano? Entonces, por eso, debido a la condenación que hubo allí, hermanos, en la cruz del Calvario, debido a la condena del pecado en la carne de Jesucristo, debido a esa condena, ahora el pecado ha perdido su derecho a gobernar sobre nosotros. O sea que el que es esclavo del pecado hoy es porque quiere, porque ya fue destronado ese rey que había en el corazón. Ya fue destronado. Entonces, hermanos, ¿qué significa entonces eso de que Dios condenó al pecado? Que la muerte de su propio Hijo, hermano, vino en nuestra naturaleza humana. Él vino sin pecado. ¿Para qué? Para pronunciar un juicio divino, un juicio definitivo sobre el pecado. Y este juicio ha traído entonces, ha puesto final a la autoridad del pecado que había en usted y en mí. Ahora entonces, en otras palabras, el pecado ya no tiene que reclamar en usted. Ya no tiene que reclamar en usted. No sé si me puede entender esa palabra. Pero el pecado ya no tiene reclamos sobre usted. No tiene reclamos sobre usted. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Ya no tiene reclamos sobre usted. No tiene en ningún momento. No. Amén. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tiene reclamo sobre usted, mi hermano, porque usted está en Cristo ahora. Usted y yo estamos en Cristo ahora. El poder del pecado ha sido quebrantado ya y ahora estamos en Cristo. Entonces el pecado ha sido ya derrotado en la cruz. Y al ser derrotado en la cruz, hermanos, el pecado ha perdido su derecho de condenarnos, porque eso es lo que hacía el enemigo. Vean, usted hizo esto. Usted hizo aquello. Usted no tiene perdón. Usted hizo. Y no se le haga extraño, hermanos, que se le levante a alguien en la calle y le diga: usted era esto y esto y esto, usted no tiene perdón. ¿Para qué vaya a las iglesias si usted no tiene perdón? Eso hace el pecado. Usted no tiene derecho.
Pero cuando lo que sucedió en la cruz del Calvario, entonces el pecado ha perdido su derecho a condenarnos. Ha perdido su derecho, hermano, debido a que nuestra culpa ya fue transferida a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y al ser transferida nuestra culpa en la cruz del Calvario, esa culpa que fue transferida en Él, entonces lo que Él hizo fue coger y anularla. Ya no hay más culpa. Anulando el acta de los decretos y las cosas que había en contra de nosotros, dice que clavándolas en la cruz, ¿qué pasó? Las clavó en la cruz. Es que el pecado ha perdido su autoridad. Ya ha perdido su autoridad para controlarnos. ¿Se da cuenta, hermano? Ha perdido su autoridad ya para controlarnos. Ese poder que tenía el pecado para mantenernos sometidos, ya no hay más. Amén, hermano. Como antes era esclavo del pecado, uno de la droga, otro del alcohol, otro de tantas cosas, ha sido quebrantado en la cruz, en la carne de Cristo Jesús. Ha sido quebrantado. Por eso, hermano, es importante que nosotros tengamos en mente esto. Y si en un momento dado, alguna situación, alguna condición lo quiere volver a esclavizar, hermano, no lo permita en el nombre de Jesús. Porque usted ya es de Dios. Usted ya es del Señor. Ya usted es libre. Amén. Ya es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea que el poder del pecado, el pecado terminó su control en nosotros. Ahora somos de Jesucristo. Ahora ya somos de Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es que ahora todas son hechas nuevas. Todas. O sea que ahora usted y en mí hay descanso. Lo que pasaba un día, ahora ya hay descanso. ¿Por qué? Porque la culpa ha sido quitada. ¿Ya? Y al ser quitada la culpa, entonces ahora podemos decir, Cristo me ha hecho libre, Cristo me ha salvado, Cristo me ha perdonado, Cristo ha quitado mi pecado, Él ha quitado mi pecado. Ahora entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó el pecado en la carne. O sea que en la carne de Jesucristo cayó la culpa suya y la mía, para que usted y yo fuéramos libres esta mañana. Fuéramos libres esta mañana, hermano. Usted quisiera darle un aplauso a Él en esta mañana. El pecado, hermano, que tenía su trono en el corazón. Allí estaba reinando en el corazón. El pecado tenía su trono. Pero apareció Jesucristo para levantarse en la cruz del Calvario, abrir sus brazos y quitarle el reinado, quitarle su trono, destronarlo y hacer Él su habitación en ese corazón. Ahora el Rey de la vida del cristiano debe ser Jesucristo siempre. Él debe ser el que reina en el corazón de cada hombre, de cada mujer de Dios. Él es el Rey en esta mañana. Gloria al Señor Jesucristo. Él es el Rey, hermano. Amén. Él es el Rey. O sea que Él lo destronó el pecado. Y al destronar el pecado, hermano, el hombre no podía hacer nada, pero al destronarlo, ahora entonces ya su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección nos trajo vida y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora somos libres. Ahora somos santos, iglesia. Por eso cuide su testimonio, cuide su vida cristiana, cuídese. Porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando cómo le acecha, cómo le echa mano otra vez. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Colóquese de pie esta mañana. Bendito el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Así que, hermanos, en Cristo hay vida. Eso puede transmitírselo a otro y decirle, un día estaba en una condición, un día no daba un peso por mí, tal vez era desechado por todo, por mi comportamiento, pero hoy puedo decir, hoy soy diferente, hoy Jesucristo ha hecho algo en mi vida,
salvo, que es por Él, por el sacrificio del Calvario, que hay esperanza de salvación para todos. Invoquemos su nombre esta mañana, soberano Señor Jesús. Bendito Rey de la Gloria, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho a favor